un grupo de gente se queda encerrada en el Valle del Panjshir porque llega el invierno y por la guerra y la nieve, pues la gente se queda allí como para intentar sobrevivir al invierno, que va a ser muy difícil porque a causa de la guerra todas las ayudas que tenían pues han salido, todas las ONGs han marchado y se han quedado sin alimentos ni medicinas. Cuando intentan pensar bueno, cómo ayudamos a esta gente, quien piensa que es la única persona, además lo bastante neutral como para poder dirigir una caravana de burros a través del Hindu Kush y hacer llegar esos medicamentos y alimentos, todos coinciden que la persona idónea es Jordi, porque durante un montón de años ha estado explorando las montañas buscando a Yeti. O sea, es como de una forma lateral, de repente todo lo que has estado haciendo tiene un efecto positivo y práctico para el mundo alrededor, ¿no? Y eso me resultó como muy muy emblemático, aparte después de lo que es la historia en sí de Jordi, que cuando está allí, lleva ya unos años, de repente hay una carta que descubrí mientras investigaba en sus archivos, una carta a su hermano en el que dice: hoy ha nacido una nueva fuerza, los talibanes. Es 1995 y entonces a partir de ahí, como él además cree que ha encontrado su lugar en el mundo, lo que va a intentar es defender esa posición pese a que lo quieran expulsar de allí integristas que van a intentar, bueno, de hecho probablemente murió asesinado, mataron, ¿no? Y se sabe exactamente ya, porque en tu libro tampoco sí que apuntabas a algunos posibles motivos, pero con el tiempo han pasado más de 10 años, más de 15 creo. Uh-huh. ¿Se sabe algo más de ese asesinato o ahí quedó cuando tú pusiste la lápida y todo eso, la historia ya se acabó? Bueno, yo lo que tiré adelante fue una investigación criminal prácticamente encubierta con lo que era una investigación periodística, pero en realidad lo que estuve haciendo fue también investigar qué era lo que podía haber ocurrido, ¿no? Y yo creo, por lo que tengo noticias, ese fue el último movimiento que se hizo para intentar dilucidar quiénes habían sido los asesinos. Yo conseguí pistas que le pasé al Ministerio de Defensa y español y no quisieron llevarlo adelante. Y entonces yo ya más que eso ya no pude hacer, ¿no? Pero luego, claro, son cuestiones de política internacional donde la gente no se quiere pillar los dedos, donde vemos en las películas que cuando un ciudadano, sobre todo estadounidense, queda atrapado en un país extranjero, de repente se moviliza el ejército de todo el mundo y van a buscarle. Bueno, digamos que no siempre es así. No se hace con todos, sobre todo si son gente que para empezar tu propio gobierno no sabía que eras español, no tenían registrado, como había vivido muchos años en Francia. Lo primero que recibí por parte de la embajada, del antiguo embajador, fue que Jordi no era español. Cuando le envié el documento nacional de identidad fotocopiado, entonces me empezó a dar largas. Pero quiero decir, no todo, de nuevo volvemos a la cuestión de la invisibilidad, ¿no? O sea, cómo no todos somos iguales. Pero ¿tú hasta qué punto crees que Jordi realmente creía en el Yeti? Porque ya llevaba un tiempo ahí, pruebas no encontraba. Es verdad que él nunca, a diferencia de otros, no solo criptozoólogos, pero los amantes del misterio son muy dados a exagerar o inventarse pruebas. Jordi jamás inventó una prueba y tampoco encontró ninguna, pero podía, ya que estaba ahí lejos, se las podía haber inventado. Él tenía algunos testimonios de algunos. ¿Tú hasta qué punto crees que él seguía buscando el Yeti porque creía que en un momento dado iba a encontrar el Yeti, o porque era su forma de vida y el Yeti se había convertido un poco en el clavo al que agarrarse? Yo creo que al principio él sin duda cree que puede encontrarlo, sin duda. Al principio creía sin duda y luego no sé si seguiría creyendo, pero lo que sí que era evidente es que manifestar que creía le permitía tener la fuerza suficiente como para mantenerse en las montañas, como para mantener su posición allí. Y quiero decir, Jordi, cuando salió tu libro, y eso me acuerdo perfectamente, salió además, es de 2012, antes creo que he dicho 2010, pero creo que 2012. El mismo mes prácticamente salió uno de Richard Wiseman, que es uno de los popes del escepticismo, que es Esto es paranormal. Entonces Wiseman explica muy bien cómo funcionan los trucos paranormales y todo eso. Pero yo decía, cuando critiqué o reseñé los dos libros en el mismo artículo, que el tuyo era mejor porque Jordi sí que te hacía entender
porque hay gente que se aferra a estas ilusiones, ¿no? Porque hay gente que prefiere creer lo que le dice un ufólogo que lo que le dice a lo mejor un físico o alguien o un astrónomo. Su forma de vivir, y tú me decías una cosa, es que para él lo que hubiera sido súper extraño o lo que hubiera sido horrible o tal, es morir en un despacho de un infarto. Seguramente él prefirió morir asesinado después de haber tenido una vida que no te la acabas, que haber tenido una vida absolutamente gris y haber muerto con 90 años, por ejemplo, en su casa, ¿no? Sí, es que hay un elemento que es ya espiritual, o sea, él se alimenta de las historias que a veces son reales y a veces son ficción, pero que a él le incentivan, le hacen estar todo el tiempo ahí, y que luego hay una parte de la ciencia, en algún momento creo que es de ese libro, es que fue, como ya has dicho, 2011, creo que fue, 2011, quizá 2012, 2011, por ahí cuando se publica, no recuerdo la frase exacta, pero viene a decir que alguien, no sé si es la investigadora del centro francés de investigación de paleontología, que viene a decir que ella defiende no concibe una ciencia sin genio, una ciencia que no incluya la fantasía, que no incluya la imaginación, porque de hecho muchas de las grandes, y esto Einstein también apostaba por eso, las grandes fórmulas matemáticas y físicas han venido porque de repente se dejaba volar la imaginación, empezabas a especular y la especulación te llevaba a algún lugar real, o sea, cierto. Entonces, lo que consigue Jordi con ese buscar continuo, aunque no lo encuentre, es hacerte creer que ahí existe algo, y es un algo que además, sobre todo, es una idea compartida de cómo vivir y de seres vivos que están ahí esperándonos, que puede ser en forma de yeti o puede ser, como después como antes le había ocurrido a Richard Peisel, un explorador que de repente se fue a buscar al yeti y se encontró a 5.000 metros de altura con un caballo del que no se tenía registros, que lo llamaron el caballo del yeti, porque vivía a una altura muy grande, con un oxígeno rarificado, que era diferente, ¿no? Pero había conseguido sobrevivir a esa altura. Entonces, el hecho ese de, bueno, si no lo encuentro, algo habré encontrado, creo que es un motor brutal para cualquiera que quiera funcionar, ¿no? Y de hecho, este proyecto ahora mismo del que estamos hablando, de Animales Invisibles, apunta justo a ese espacio. Quizá no lo vea, pero yo sé que aquí hay algo muy poderoso que es suficiente como para que yo me interese por ese lugar, por esa persona, por ese animal. ¿Y qué decidir, ya volviendo a tu último libro, Animales Invisibles, estos viajes que haces tú, maravillosos, en busca de animales que a veces es un coral, o sea, que la gente verá cómo, y ese capítulo está muy interesante, pero para que vea el concepto, cómo juegas tú con todo el tema de Animales Invisibles. Tú te permite ver cosas que a lo mejor desde aquí no se ven, ¿no? Tú pones el ejemplo de qué fácil es ver desde el Nilo cuando estás por ahí, la estupidez nuestra que te dejas en casa, mirando simplemente a las banderas, ¿no? Bueno, sí, bueno, claro, es que eso nos vamos ya a lo que es nuestra cotidianidad más inmediata, ¿no? Está aquí ahora últimamente todo el mundo con una fiebre rescatada de los peores momentos de la humanidad, literalmente. Están otra vez todos ondeando banderas y hablando de patrias y de historias, cuando resulta que esa misma gente que está reivindicando, se supone que la Tierra, está dejando que el 84% de las razas ganaderas autóctonas, o sea, del propio país, están en peligro de extinción. O sea, ¿cómo se explica eso? Todo es... hemos entrado en un momento de especulación tan grande, de parlanchines tan extremos, que nos encontramos con eso, con gente hablando de cosas que luego en la práctica no tienen ningún reflejo, pero nos quedamos simplemente con sus palabras. No vamos a contrastarlas, no vamos a ver cuánto tiene de realidad esa presunta defensa de lo que llaman patria o de lo que llaman tierra. Hombre, yo creo que empezaría todo por intentar... Sí, hubo algo antes de la Guerra Civil Española, que es la Institución Libre de Enseñanza, que ahí se creó una generación muy interesante, por ejemplo, de escritores, de gente que salía a viajar, a explorar, a pisar la tierra, y algo que se hacía con asiduidad era
excursiones al campo, pues para ver precisamente cómo era esa tierra. Y de ese contacto crecía un cariño y un cuidado por tu entorno, por tu paisaje. Y a partir de ahí, entonces, luego se creaba un producto cultural, una creación que ha tenido un impacto. Bueno, la generación del 27, pues está ahí como un referente cultural nuestro, ¿no? Eso, patrimonio verdadero de nuestro país y de nuestra imaginación. Eso llega a la guerra civil y se extinguió, se pulverizó. Entonces, ahora estamos en un momento, nos hemos olvidado de todo eso, con la crisis económica solamente se ha pensado en el dinero, sin pensar que a lo mejor el dinero incluso también es más fácil que llegue si cuidamos bien lo que son los productos originales y y cuidamos de verdad lo que es el entorno y la tierra. Y entonces ahora, como es un momento en el que quizás sí que nos estamos dirigiendo a un punto más extremo, quizás sería oportuno y adecuado volver a retomar un pensamiento como el de aquel tiempo. Y mira, estamos en el 19, o sea, hablaba de la generación del 27, un siglo después, retomar un proyecto que tenga esas características para ir a buscar a nuestra tierra real, no la tierra de la bandera, a la tierra que se toca y que se huele, y ir a buscar a nuestros animales y a partir de ahí intentar un poco reconstruirnos espiritualmente, que yo creo que es el objetivo final. Antes hablabas todo esto que hablamos de criptozoología o de animales que son difíciles de ver. En realidad lo que son productos simbólicos que llevamos dentro nuestro y que nos ayudan a querer en nuestro entorno y en nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Pues tú precisamente, ya que dices esto, en tu libro también hay cierta desmitificación de la naturaleza en algunos momentos, ¿no? Que la gente a lo mejor desde los urbanitas tenemos una visión muchas veces idealizada, que recordamos la naturaleza como si fuera el país de los pitufos, pero tú te encuentras con unos tipos maravillosos que a mí me hizo mucha gracia porque tiene que ser la sociedad más conspiranoica y más mal rollera que uno se puede imaginar, ¿no? Que son los ambas, que es una gente que está pensando que siempre que su vecino se la va a clavar torcida. ¿Cómo eran los ambas? Sí. Es que parece sacado directamente del antropólogo inocente. Sí, no, bueno, esto en realidad es la versión rural del agorafóbico. Sería un poco así, o sea, de la persona que no quiere salir de su entorno y que todo lo que está afuera es malo. O del de estos patriotas también extremos, ¿no? Que solamente ven en su país la pureza y la raza, y que a partir de ahí todo lo demás es de fuera. Es que estamos volviendo a cosas tan primitivas que da casi vergüenza mencionarlas, ¿no? Y dice, bueno, esta pantalla la teníamos que haber superado hace mucho. Pero no, digamos que hay gente aquí en España que ahora mismo está actuando como los samba, que son capaces eso de morirse sin salir de lo que es su cabaña prácticamente, porque no tienen ningún tipo de relación exterior. Me gusta que digas esto de la desmitificación del campo, porque sí que creo que además en el momento en el que estamos, sobre todo con los millones de personas que somos, hay una cosa que ya yo creo que es obvia, que es que el campo, nosotros hemos intervenido de tal manera en el campo que ya no podemos interpretarlo y en la naturaleza salvaje, que ya no podemos ver el mundo como un lugar donde realmente hay tantos o espacios salvajes y nosotros nos quedamos fuera. Nosotros sí, habrá sitios en los que nos quedemos fuera, pero nos quedaremos fuera porque queramos prácticamente, o sea, porque ahora porque tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque ahora tenemos las posibilidades de destrozar lo que queramos o ocupar lo que queramos también. Entonces, los lugares así que son también naturales, ahí lo que en realidad se está dirimiendo es qué tipo de relación queremos mantener los humanos con esa naturaleza. Y esa naturaleza tiene momentos que son muy crudos, que son muy jodidos, y gente que se relaciona con ella de una manera muy perversa y muy capitalista, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Por el capitalismo hay cosas que yo tampoco voy a renegar del capitalismo, digamos, a saco, ¿no? Pero quiero decir, ahí hay un debate muy interesante sobre cómo nos relacionamos nosotros con el entorno, pensando que es que nosotros y la naturaleza, nosotros formamos parte de la naturaleza salvaje también. Iba a sacar aquí una anécdota que tú cuentas de el pico zapato y sus crías, pero eso la gente que se lea el libro, porque también es una de esas cositas que van saliendo en tu libro, que hay muchas,
que parece un detalle sin importancia, pero que te pone a pensar y dices, ostras, esto parece una metáfora de la naturaleza, como por ejemplo, que esta sí que es ya, y además ya para acabar, que me gustó, porque también todo lo que se podría discutir de esto sobre el tigre de Corea, cómo la historia del tigre de Corea, que